La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Sin lugar a duda, todos los que estamos aquí hemos escuchado esta oración. Y más, si como cuando éramos niños o nacimos en un hogar en el que la familia creía en el Dios de la Biblia, ¿cuántas veces no habremos recitado y a veces ni siquiera entendido esta oración? La conocemos. Esta oración la conocemos como el Padre Nuestro, y es un modelo que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. ¿Para qué? Para que de esta manera ellos y ahora nosotros nos acerquemos al Padre, oremos al Padre. Dentro de esta oración modelo, en el versículo número 10 encontramos la frase: venga tu reino. Y es en esa frase en la que quiero que nos centremos el día de hoy. Venga tu reino. Tal vez esta frase no le hemos dado la importancia que tiene, o tal vez nos parezca un poco confusa a qué se refiere cuando Jesús nos dice que vayamos al Padre y clamemos a Él: venga tu reino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esta petición? ¿Por qué Jesús nos llama a decir al Padre, al Dios creador de todo el universo: venga tu reino? Pero no solamente eso, sino que ¿qué es lo que esperamos como respuesta a esta petición? Cuando nosotros decimos al Padre: venga tu reino, ¿qué esperamos como respuesta? Tal vez no lo tenemos claro, pero hoy estaremos respondiendo estas dos preguntas. Y veremos cómo estas preguntas están directamente relacionadas con tres cosas: con el propósito para el cual Dios creó al ser humano, con el ministerio terrenal de Jesús y sobre todo con la gloria de Dios. Y de esta manera, el día de hoy estaremos terminando con una serie de enseñanzas que han estado relacionadas con el nacimiento de Jesús, con la encarnación del Hijo de Dios, con la Navidad. Así que vamos a empezar a dar respuesta a estas preguntas. Y lo primero que debemos hacer para dar respuesta a estas preguntas es entender de qué estamos hablando. ¿Qué es el reino de Dios? Una definición formal del diccionario bíblico nos dice que el reino de Dios es un concepto real y soberano. Es un concepto que incluye tanto el ámbito sobre el cual se ejerce el gobierno como el desempeño de la autoridad para reinar. ¿Ok? De la definición anterior podemos entender que cuando nos referimos al reino de Dios, estamos hablando del lugar donde Dios ejerce su autoridad, donde Él gobierna. Es ese ámbito, es ese lugar. Desde el inicio, la Biblia nos deja claro lo siguiente: que Dios es creador de todo lo que existe, y además que Él es soberano sobre toda su creación.
Él reina sobre ella, hemos dicho. Por lo tanto, el mundo, que es parte de su creación, que es el lugar en donde nosotros habitamos, es parte de su reino. Y es precisamente aquí donde puede surgirnos esa pregunta. Si Dios reina en toda su creación y la tierra es parte de su creación y nosotros estamos en la tierra, ¿por qué Jesús nos enseña que en cada oración clamemos al Padre, venga tu reino? Eso puede ser un poco confuso tal vez. Pero la respuesta está aquí. Al inicio, en Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y a lo largo de todo ese primer capítulo vamos viendo cómo el Señor va creando las cosas, va ordenando todo, hasta que en el sexto día concluye con su creación. Y en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis termina diciendo que todo aquello que creó era bueno en gran manera. Pero, ¿qué motivó a Dios a crear el universo? ¿Qué motivó a Dios a crear nuestro mundo? ¿Qué motivó a Dios a crearnos a nosotros, los seres humanos? En semanas pasadas hacíamos referencia a una cita de Hamilton en su libro de la Teología Bíblica, y ahí él nos dice que Dios creó el mundo para que hubiera un lugar donde se le conociera, un lugar donde se le sirviera, un lugar donde se le adorara, y sobre todo un lugar en donde Él estuviera presente. Hamilton profundiza un poco más esta idea y nos dice que Dios creó el mundo, la tierra, como una especie de templo en el cual ser servido, ser adorado. Un templo en donde Él puso su imagen y su semejanza, puso al ser humano. Entonces, hasta este punto podemos decir que el mundo en el que nosotros nos encontramos está dentro del ámbito en el que Dios gobierna y que nosotros podríamos ver ejercer ese dominio, esa autoridad sobre todo lo que existe. Ese lugar debería ser un lugar perfecto, un lugar donde no hay injusticia, un lugar en donde no hay maldad. ¿Por qué? Porque Dios estaría ahí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Como ya se mencionaba más temprano, algo pasó. Génesis 3, versículos 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El ser humano cayó en desobediencia, y esto, como acabamos de ver, tuvo un impacto en el diseño original de Dios, pues Dios apartó su presencia del ser humano. ¿Por qué? Porque ahora el pecado había entrado al mundo. Pero no solo eso, sino como acabamos de leer en los versículos, además la tierra quedó ¿qué? Bajo maldición. El templo del que habla Hamilton, el templo que Dios creó para darse a conocer al ser humano y estar en su presencia, había sido profanado
por este ser humano. Resultado, la relación de Dios con el hombre se había roto. Esa es la consecuencia. Pero no solamente Dios se apartó del ser humano, hubo además otras consecuencias. ¿Cuáles son? El pecado trajo como consecuencia, ¿qué creen? La maldad de la que hablábamos por la mañana. Pero no solo eso, sino que también trajo la muerte al ser humano. Pero nosotros sabemos que Dios es omnipotente, que nada puede frustrar la voluntad de Dios, nada puede detener sus planes. Entonces, inmediatamente después de la caída, ahí en Génesis 3, a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor nos da a conocer que esta situación no va a ser para siempre, que no va a mantenerse Él apartado de su creación. Él restauraría todo aquello que fue dañado por el pecado del hombre. ¿Y cómo fue esto? A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor nos va mostrando, nos va dejando ver poco a poco cómo va a llevar a cabo esa restauración. Dios se manifestó a ciertos hombres, a través de los cuales estableció pactos. ¿Cuáles pactos? Con Abraham, con Noé, con Moisés, con David. A través de esos pactos, el Señor quería que conociera el pueblo de Israel que había una esperanza para esa restauración. Había una esperanza si ellos se arrepentían de las infidelidades que habían cometido delante de Dios. Había una esperanza de restauración que se conoce como el día del Señor. En su libro Teología del Nuevo Testamento, Ladd nos dice lo siguiente: los profetas del Antiguo Testamento esperaban el día del Señor y la visita divina que purificaría el mundo del mal y del pecado para construir el reino perfecto de Dios en la tierra. Eso es el día del Señor. ¿Y cómo sería entonces en adelante? Bueno, el Señor a través del profeta Isaías, ahí en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9, nos muestra cuál será el resultado después del día del Señor. Ahí se muestra la esperanza de la restauración del pueblo de Dios. A través de la Biblia podemos encontrar la frase, el siglo venidero. Y es precisamente a esto a lo que se refiere. El reino de Dios también lo podemos entender como el siglo venidero. Pero también hay otra frase, que es este siglo. ¿Sí recordamos que hemos leído esta frase en la Biblia? Siglo venidero y este siglo. Este siglo se refiere al tiempo que transcurre desde la creación hasta la venida del Señor. Es este siglo. Y entonces lo que nos quiere decir la palabra de Dios con estas frases, siglo venidero y este siglo, es que hay un antes y un después. El siglo presente o este siglo se refiere a este mundo caído, mientras que el siglo venidero se refiere ¿a qué? Al tiempo después de la venida del Señor. ¿Ok? Entonces, hasta este momento nos hemos enfocado a lo que es el reino de Dios. Pero para que haya un reino, hay cosas indispensables, cosas básicas que lo hacen ser un reino. ¿Qué cosas? Hemos hablado del ámbito, del lugar, pero ¿qué más se necesita para que haya un reino?
No puede haber un reino si no hay un rey. Para que haya un reino, siempre debe haber un rey. Eso es. Y el rey al que nos estamos refiriendo nosotros no es un rey terrenal, no es cualquier rey. Es el rey que vendría a rescatar de la esclavitud del pecado a su pueblo. El rey vino, y vino en el momento perfecto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Este era el tiempo anhelado por el pueblo de Dios. Y finalmente, el tan esperado Rey vino. El mismísimo Rey de Reyes vino a rescatar a su pueblo. ¿Para qué? Para su gloria. Él vino a redimir a los rebeldes que estaban perdidos. Él vino a redimirte a ti y a mí. Después de un largo tiempo de silencio, el Verbo eterno, quien estaba con Dios, quien era Dios y quien es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para dar a conocer al Padre. Y es aquí, hermanos, donde debemos maravillarnos y asombrarnos. Aquí es donde se entrelazan la encarnación de Jesús, su ministerio terrenal, la llegada del Rey y su gloria. ¿Y cómo está todo esto relacionado con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, recordemos cómo inicia su ministerio nuestro Señor Jesucristo ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En la versión de la traducción del lenguaje actual lo dice de una manera más clara, lo dice así: ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Tal vez entonces aquí nos preguntemos, ¿cómo es que va a empezar a reinar? ¿No al principio decíamos que Él gobierna sobre toda su creación? Eso es cierto, Dios gobierna sobre toda su creación. Pero también recordemos que la tierra está bajo maldición, que el pecado entró al mundo. Entonces es por eso que Jesús en su ministerio terrenal lo primero que hace, que es llamar al arrepentimiento. ¿Y por qué llama al arrepentimiento? Lucas capítulo 3 versículos 7 al 8 nos dice: por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Jesús llama al arrepentimiento por la condición pecaminosa en la que se encontraba en aquel entonces el pueblo de Israel. Y ese llamado se sigue extendiendo hasta nuestros días. Nuestro Señor Jesucristo sigue llamando a todos aquellos que no le han entregado su vida al arrepentimiento. Pero no solamente eso. Él aquí dice que no porque sean hijos de Abraham, es decir, no porque sean del pueblo de Dios, ellos tienen algún beneficio o que eso los hace ser salvos. Y si eso lo trasladamos a nuestros días, nosotros no podemos pensar que con solamente venir a la iglesia somos salvos. Aquí la Escritura nos dice: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nos hace verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, y no solamente cumplir reglas o venir los domingos a la iglesia.
Pero ¿cuál fue la respuesta que recibió Jesús en aquel momento? Un rechazo total. En aquel tiempo los fariseos eran quienes a través del Sanedrín manejaban todos los aspectos de la vida pública en Israel. Y eso incluía la religión. Es por eso que los fariseos veían a Jesús como alguien contrario a cumplir la ley. Y además, Jesús llamaba a no cumplir la ley, porque él ya la había cumplido. Los fariseos creían que eso alejaría la restauración del pueblo de Israel. Ellos, los fariseos, basaban la restauración del pueblo de Israel ¿en qué? En el perfecto cumplimiento de la ley. Entonces, ellos querían que todos siguieran todas esas reglas. ¿Para qué? Para que viniera esa restauración, para que el Mesías viniera y los liberara del imperio romano y que ellos vivirían ahora gobernando. Como hemos dicho, Jesús fue rechazado. ¿Por qué? Porque no era la clase de rey que el pueblo de Israel esperaba. En lugar de recibirlo como su rey, no solamente lo rechazaron, sino que además fue traicionado y condenado a morir en la cruz. ¿Por qué Dios permitió esto? El motivo por el cual Dios permitió esto es porque ese era el plan de Dios desde siempre. El camino que Jesús tenía marcado lo llevaría directamente a la cruz. ¿Con qué motivo? Bueno, el Señor ya había prometido a través de sus profetas que su siervo, que el siervo del Señor salvaría a su pueblo. ¿De qué manera? Sufriendo y tomando el lugar de nosotros, los rebeldes. Isaías 53. Pero no solamente ahí en Isaías 53 se nos dice esto, sino que antes, en Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Tal y como el Señor lo había prometido, la simiente de Eva, el Hijo encarnado de Dios, sería quien aplastaría un día la cabeza de la serpiente, pero él sería herido en el talón. El rey sufrió y murió en la cruz, pero al mismo tiempo también rescató a su pueblo, lo redimió y 3 días después resucitó. Él venció la muerte y con ello dio cumplimiento a estas promesas del Antiguo Testamento. Al resucitar, Jesús mostró que era quien decía ser, el Mesías. Al resucitar, Jesús mostró que Él era el Rey que salva a todo el que cree en Él. Y con esto, con la primera venida de Jesús, se inauguró el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque antes, como hemos dicho, estaba sujeto a maldición. El pecado estaba aquí. Y a través de los evangelios, viendo las obras o lo que hacía Jesús, nos da una idea y nos da certeza de que eso sucedió. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús en su ministerio? Curó enfermos, curó ciegos, a los leprosos. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Que eran personas que estaban siendo rechazadas por la sociedad de ese momento. ¿Por qué? Porque algo característico de aquella época es que el ser pobre era vergonzoso. ¿Y cómo podía no ser pobre alguien que no puede trabajar por estar ciego, por estar enfermo de lepra? Entonces era gente rechazada. ¿Y qué es lo que hizo Jesús?
Él los restaura y los reintegra. Y eso es lo que hace con nosotros. Éramos esos ciegos, éramos esos leprosos, éramos aquellos que no eran parte de su pueblo, y Él restaura. Es por eso que con la venida de Jesús se inaugura el reino de Dios en esta tierra. Entonces, pero esto no quedó ahí. El reino de Dios se expande en este mundo caído, pues en cada nuevo creyente Jesús empieza a reinar. En cada verdadero creyente, y hago énfasis en esto, en cada verdadero creyente Jesús reina. Su reino se expande. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo vivirá bajo su reinado. Vivirán de la manera en que Jesús dejó estipulado ahí en Mateo capítulo 20, versículo 28, capítulo 20, les dice que nosotros debemos de guardar todo aquello que Él ha mandado a sus discípulos. Si bien es cierto que, como hemos dicho, el reino de Dios se expande a través de cada nuevo creyente, hay un tiempo en el que el Rey regresará. Hay un tiempo en el que Él vendrá a completar la restauración de toda la creación. En el libro de Apocalipsis se narra cómo será eso, se narra cómo terminará la historia que empezó en Génesis 1. Ahí, en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, vemos cómo será este final. Ahí está la promesa de que el Rey Jesús juzgará en poder y gloria y encabezará el juicio del gran trono blanco. El Rey será glorificado aún a través del propio juicio final. ¿Por qué? Porque Él aplicará su justicia santa. Él será glorificado. Pero el final de la historia incluye algo que está directamente relacionado con nosotros. Incluye una salvación, pero una salvación inmerecida. Porque el futuro reino de Dios no solamente estará compuesto del remanente fiel del pueblo judío, sino que estará formado por todos aquellos creyentes en Jesús, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, es decir, de nosotros. Seremos parte de ese pueblo, seremos parte de esos salvados por Él. Los pecadores redimidos saldremos de todas las naciones y daremos alabanza, bendición y honor al León de Judá. Daremos alabanza y bendición y honor a la simiente de Abraham, al Hijo de David, a Cristo Jesús el Señor, a Cristo Jesús el Rey. Y es de esta manera como todas las cosas serán nuevas. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, nos dice las Escrituras. Y nuevamente Él habitará entre nosotros. Él habitará entre su pueblo. Y su pueblo, nosotros, le podremos adorar. Y de esta manera, hermanos, el propósito de Dios será cumplido. Nada puede detener la voluntad de Dios. Compartiremos su presencia. Su pueblo le alabará. Y esto, hermanos, será por los siglos de los siglos. Entonces, ahora sí podemos dar respuesta a las preguntas planteadas. ¿Por qué motivo Jesús enseñó a sus discípulos a que en cada oración clamáramos al Padre, venga tu reino? Es porque la creación está bajo maldición y el ser humano está bajo la esclavitud del pecado. Y esta maldición y esta esclavitud del pecado
solamente será abolida cuando nuestro Rey regrese. Cuando nuestro Rey regrese a establecer en plenitud su reino. El reino se ha inaugurado con la primera venida de Jesús. Pero en el día del Señor, el reino de Dios se establecerá en plenitud, para que todas las cosas sean restauradas y hechas nuevas. La respuesta a la pregunta de ¿qué es lo que debemos esperar como respuesta a la petición de que venga su reino a nosotros? Implícitamente ya lo hemos estado diciendo, todas las cosas serán hechas nuevas. Pero eso es lo más emocionante y lo que más debemos anhelar como verdaderos creyentes, que estamos clamando para que nuestro Rey venga a habitar entre nosotros, que venga a habitar entre su pueblo y de esta manera gozarnos de su gloriosa presencia en adoración, adorando solamente a aquel que es digno, a Cristo Jesús. Hemos respondido a estas preguntas, pero hay algo más que podemos concluir de todo esto, hermanos. Y es algo muy, muy importante. Jesús no puede ser nuestro Salvador sin ser nuestro Señor. Jesús no puede ser nuestro Salvador sin ser nuestro Rey. Es hermoso todo lo que hemos visto. Es hermoso cómo va a limpiar de maldición todo el mundo. El mal dejará de existir. Nos gozaremos en su presencia. Pero Él no puede ser nuestro Salvador si no hemos rendido nuestra vida total y absolutamente a Él. Y ese es el desafío que tenemos, hermanos. Que verdaderamente sea nuestro mayor anhelo que nuestro Señor regrese. Que nuestro Señor y Salvador vuelva. Y aquí es importante que hagamos la siguiente reflexión y que nos preguntamos, ¿estamos listos para ese regreso? ¿En verdad estamos, primeramente, anhelamos eso? Segundo, ¿estamos preparados para eso? ¿Cómo nos encontrará el Señor Jesucristo? ¿Podremos mirarlo? ¿O nos seremos como esos insensatos que sabíamos, pero no hicimos lo que teníamos que hacer? ¿Cómo nos encontrará? ¿Te encontrará realmente viviendo para Él? ¿O te encontrará con un pie en la obediencia y un pie en el mundo? Si estamos viviendo, hermanos, de esta manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe dónde tenemos cada uno de nuestros pies. Lo sabemos. Si estamos viviendo de esta manera, es porque nuestra manera de pensar no es como la de Cristo. ¿Por qué? Porque preferimos pensar como piensa el mundo. Hoy cada uno de nosotros, como lo veíamos en las enseñanzas de Corintios, cada uno tiene la mente de Cristo. Pero eso quiere decir que tenemos el potencial de pensar como Cristo, porque hemos sido restaurados. Pero es un camino progresivo, el cual nosotros debemos caminar, ir pensando cada día más como Cristo. Pero estamos decidiendo pensar como Cristo o pensar como el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vivir para Cristo significa morir a nosotros, significa gozarnos en vivir para Él, significa mirar el mundo como lo veía Cristo, significa estar en este mundo sin ser de este mundo, significa ser sal en este mundo, significa ser luz en este mundo y no camuflajearnos con el mundo, no tener un pie aquí y otro pie acá.
Vivir para Cristo significa reflejar el carácter de Él. ¿En dónde? En todo lugar. En todo lugar donde nos encontremos. Una vez, un zapatero hablaba con Martín Lutero y le decía: ¿cómo puedo glorificar a Dios? Yo, un simple zapatero, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Tal vez en aquella época ni siquiera sabía leer el zapatero, pero Lutero le dijo: haz los mejores zapatos con el mayor gusto, de la mejor calidad y a un precio justo. Eso es un ejemplo de que en todos los ámbitos nosotros podemos glorificar a Dios, podemos mostrar el carácter de Dios en todo lugar, en la escuela, en el trabajo, en nuestra casa, en el vecindario. Pero esto no lo podemos hacer si no tenemos la mente de Cristo. Y la única manera en que podemos tener la mente de Cristo es que, como decía, esta mente sea renovada. ¿Y cómo podemos renovar nuestra mente? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Recuerdan Filipenses 4:8? Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, si hay algo que valga la pena, en eso meditemos. Eso es tener la mente de Cristo, es mirar el mundo a través de la cosmovisión cristiana que hemos venido hablando en la escuela dominical. Así que, hermanos, el reto hoy, y quiero que en verdad, para ti, contéstate esto en este momento, esta pregunta. Tú puedes decir lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. ¿Alguien me pueda ayudar a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? Cada uno de nosotros le podemos decir al de al lado, o al de atrás, o al de delante: imítame a mí como yo imito a Cristo. Respóndete. Y esa es nuestra realidad. Reflexionemos y llevémonos esto para que verdaderamente demos ese paso a la obediencia, ese paso a ser verdaderos siervos de Dios, porque un siervo no hace más que lo que le pide su Rey, nuestro Rey, Cristo Jesús. Así que, hermanos, estamos terminando esta serie de enseñanzas. Entonces, es cierto que recordamos que cada Navidad Cristo se encarnó para venir e ir a la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero hoy también, la siguiente Navidad, o en este tiempo, reflexiona en que también vino e inauguró el reino de Dios. Se está expandiendo y ese reino viene pronto. Reflexionemos cómo estamos delante del Señor. Vamos a orar.